una secuela de mi juego favorito que expande el universo de Darksiders desde la perspectiva de otro jinete, donde nos cuentan más sobre su pasado, sobre cómo los demás viven el encarcelamiento de guerra. Sí. La aventura de Jinete Pálido a través de los reinos para ayudar a su hermano encarcelado por falsos cargos. El más fuerte de los jinetes se encargará de limpiar el pecado de su hermano, encontrando a un fantasma del pasado que obstruye su camino. Trayendo muerte y destrucción a todo ser que se atreva a interponerse en su camino, Muerte cabalga en una aventura a espaldas del consejo. Y bien, yo soy Ren y bienvenidos a mi madriguera. Esto es Darksiders 2. La historia empieza narrando parte de los eventos del juego anterior. Guerra es acusado de haber provocado el fin del mundo. Dicen que el jinete Guerra desencadenó el apocalipsis, que fue a la tierra sin haber sido convocado y condenó a toda la humanidad. Y nos cuentan un poco de la historia de los jinetes, los Nephilim, y la amenaza que ellos representan al equilibrio, y cómo a 4 de ellos, a cambio de un poder inimaginable, se les encargó destruir a sus hermanos. Y su primera misión sería eliminar a sus propios hermanos de la creación, aniquilar a los Nephilim y destruir sus almas. Y nos centraremos en la historia de uno, Muerte, que se encargaría de borrar el pecado de su hermano, pero para eso debería hacer una visita a un antiguo conocido, el Guardián de los Secretos. Enfrentando a enemigos por el camino, se abre paso hasta encontrarse con el Padre Cuervo, quien insinúa una posible solución, pero a cambio debe destruir el talismán que guarda el alma de sus hermanos caídos. Muerte se niega y una lucha es inevitable, así como la victoria del jinete. Y aún en la muerte, el Padre Cuervo se lleva sus secretos a la tumba, pero no los del jinete. El talismán se rompe en pedazos y estos fragmentos se incrustan en el pecho del jinete, dejándolo fuera por un rato, y el hechizo del Padre Cuervo lleva al jinete a uno de los muchos mundos que están al borde de su muerte. Y en el momento final de la batalla, Muerte fue desterrado a uno de estos mundos, en el ocaso de su vida, no lejos del filo de la oscuridad. Cuando Muerte despierta, se encuentra con un hacedor que le dice que el camino al árbol de la vida está bloqueado por la corrupción y que si quiere llegar, él tendrá que hablar primero con alguien que pueda ayudar, y esa es Alia, quien le indica la razón por la que debe ayudarlos. Restaura nuestra fragua y podrás llegar al árbol. La corrupción bloquea el camino, pero si los ayuda a restaurar la fragua, podrán despertar a un coloso que ellos crearon para combatir la corrupción. Al entrar en la montaña no tarda en encontrar a antiguas máquinas que ahora son sirvientes de la corrupción, y si quiere avanzar tendrá que derrotarlos, y la pelea empieza. Luego de adentrarse a la montaña y librar el fuego, regresa con los hacedores. Jinete, el fuego de la montaña fluye otra vez. Sí, liberado por mi mano. Estos le entregan a retención la pistola de su hermano Disputa, que será muy útil en su camino. En la montaña encuentra criaturas que le obstruyen el camino, pero no son nada para el jinete, dándoles caza fácilmente. Logra restablecer las lágrimas de la montaña y obtiene la llave del hacedor, que le servirá para despertar a los constructos que pueden destruir la corrupción, pero primero tendrá que destruir a aquellos infectados por la corrupción. Logra despertar al constructo y este le abre paso al jinete. Acompañado de Garm, llegan con el guardián, pero este requiere de 3 piedras que le dan energía. Muerte logra encontrar las primeras 2 piedras con facilidad, pero la tercera está corrupta y corrompe todo con lo que interactúa. Aún así tienen la esperanza de que las otras 2 piedras puras purifiquen el corrupto, pero el resultado es a la inversa, y el guardián despierta corrupto, y es Muerte quien tiene que pelear contra el guardián y destruirlo.
Pero el anciano hacedor tiene otro plan. Es más opción que destruirle, jinete. Y yo, si hay que despejar el camino al árbol, no tengo más opción que traerle de vuelta. ¿Cuántas veces pretendes que le mate? Ya que Muerte no puede evitar destruirlo, él tendrá que traerlo de vuelta. El hacedor no sobrevive, pero el guardián vive y destruye la corrupción, inmolándose con ella. Muerte llega a la entrada del árbol, pero es absorbido por la corrupción misma y es enfrentado por Absalom. Un antiguo hermano, Nephilim, despierta de ese viaje y se encuentra en el árbol de la muerte, en el reino de los muertos, y al llegar se encuentra con un mercader que le sugiere buscar el pozo de las almas. Debe escalar el pico de la serpiente e invocar al trono eterno y hacer que el señor de los huesos lo lleve al pozo de las almas. En el trono eterno se enfrenta con el canciller, que le dice que para ver al señor de los huesos debe ganar ese derecho en la arena dorada. El jinete acaba fácilmente con todos los obstáculos en su camino y también acaba con el campeón de la arena, una masa de huesos y muerte. Y con esto habla con el señor de los huesos, que le exige al jinete hacerle un favor: encontrar a los 3 señores muertos y traerlos ante él. En su viaje se enfrenta a estos 3 señores muertos, reúne las 3 almas y las lleva ante el señor de los huesos, pero este simplemente los borra de la existencia y deja entrar al jinete a la ciudad de los muertos, donde debe haber alguien que lo guíe, un viejo conocido, el Padre Cuervo. El Padre Cuervo le explica un par de cosas: el objetivo de Absalom y que la única manera de recuperar a la humanidad es entregando al pozo de las almas de sus hermanos, o con el pozo podría revivir a sus hermanos caídos, pero para acceder al pozo tiene que entrar en el árbol de la vida primero y encontrar las 2 llaves que lo tienen sellado, una entregada a los ángeles y la otra a los demonios, y la primera llave la resguarda el arcángel Luciel. Y para obtener la llave debe recuperar la vara de Arafiel para el arcángel, y para ello viaja a la tierra y conoce a Uriel y a la guardia infernal y descubre que la vara de Arafiel está hecha a pedazos pero puede repararse, y Muerte recupera los pedazos y enfrenta a las hordas del destructor para reparar la vara y vuelve para entregarla al arcángel, que le abre la ciudadela de marfil donde está la escriba que sabe dónde está la llave. Ahí se encuentra a seres que cayeron ante la corrupción y se enfrenta al escriba, pero este le revela la verdad: el arcángel ya había caído ante la corrupción. Fue ese maldito estanque. Con razón estaba prohibido usarlo. No sé qué vio en él, pero destruyó su mente. Él propagó la corrupción. Hizo de esta ciudad un matadero, mientras defendía que él era puro. Y él siempre tuvo la llave con él. Cuando el jinete volvió para confrontar al arcángel, este por fin revela su corrupta apariencia y se da a la lucha entre estos 2 poderosos guerreros. Y todo acaba con la victoria del jinete. Con la primera llave en mano, el Padre Cuervo abre el camino a la segunda llave en el reino de los demonios, y ahí se entera que Samael la resguarda. Lo escucha de parte de Lilith, la madre de los Nephilim, pero también descubre que Samael ya no se encuentra en este reino, pero Lilith le entrega el poder para viajar al pasado y así encontrar a Samael, con el que pelea para obtener la llave. El poder del jinete sorprende hasta el mismo demonio, que le entrega la llave del demonio. Y una vez que llega al árbol, se encuentra que el pozo y el árbol están corruptos y los guarda un campeón que deberá enfrentar y así librarse de la corrupción, y luego tendrá que decidir salvar a la humanidad o devolver la vida a sus hermanos. Finalmente se encuentra con el avatar del caos, el que una vez fue su hermano, Absalom, y ambos tienen su enfrentamiento final. Y que ni con todo ese poder corrupto es capaz de hacerle frente al jinete pálido. Toma mi mano una vez más, hermano.
ya ha detenido la corrupción y se enfrenta a la decisión más difícil de su existencia. He matado a Absalón, detenido la corrupción, y por fin estoy en el pozo de las almas, sin saber qué debo hacer ahora. Es muy sencillo, aunque muy complicado. Aunque una elección condena a la otra, Muerte elige a su hermano Guerra, que sabe que lo protegería ante todo, y así se entrega junto con sus hermanos al pozo. Pero la historia no ha terminado, pues Guerra en el Turo aniquiló al Destructor y rompió el séptimo sello, y los jinetes siempre han de ser 4. Y esta historia se ha acabado. Curiosidades curiosamente curiosas. El cuervo de Muerte se llama Polvo. Generalmente se le ve posado en el hombro de Muerte y servía como un dador de pistas para el jugador, similar al vigilante del primer Darksiders. La apariencia de Muerte se ha modificado con cierta medida respecto a los cómics. Además, en los cómics Muerte tenía los ojos verdes, pero en Darksiders 2 son de un color rojo naranja. Muerte cuenta con 2 guadañas en mano que pueden fusionarse en un arma parecida a una alabarda con diferentes combinaciones. Muerte es uno de los 2 únicos jinetes originales del libro real de las revelaciones que permanecen en el juego. El otro es su hermano Guerra. La forma de segador de Muerte se asemeja a las pinturas modernas y tradicionales de la parca. Suele ser confundido con el arcángel de la muerte Azrael. La historia es interesante, pero las misiones son algo con lo que no estoy de acuerdo. Para conseguir una cosa siempre es viajar y hacer esto para luego hacer otras 3 cosas iguales y avanzar a la siguiente zona y entonces repites. Hace que el poderoso jinete de la muerte parezca más un recadero que el ser destructivo que fue Guerra en el juego anterior, y con un componente RPG mucho más marcado, la aventura también mezcla elementos de otros juegos que fueron muy atractivos. Ese comportamiento más ágil y dinámico en las peleas con varias habilidades y armas que buscan complementar un sistema de peleas caótico dotan de personalidad propia a este juego, diferenciando de la entrega anterior. Y la historia no se queda atrás. Vuelven personajes anteriores, se conocen más de las historias de este universo y nos dan momentos dramáticos y épicos como en la anterior entrega. Aunque el manejo de las cinemáticas difiere al ser algo más tradicional, lo compensan con la magnitud de los enemigos a los que el jinete se enfrenta. Y la historia anterior tenía movimientos y transiciones que dotaban de dramatismo a las escenas. Esta historia nos otorga momentos épicos que enfrentan al jinete, que se ve como algo minúsculo, destruyendo enemigos gigantes, haciendo parecer que nadie escapa al filo de su hoja. Y tanto la ambientación como la banda sonora son complementos muy bien llevados que nos llevan acá a esos mundos de fantasía, una tierra de forjadores, de ángeles, de demonios, todo con un sonido envolvente. En conclusión, Darksiders 2 es más que una excelente secuela, manteniendo y superando ese tono épico y de aventura del primer juego, que usa una forma distinta del juego anterior, con un protagonista ágil y ligero. Aunque puedes optar por un acercamiento más directo, estar en movimiento es parte íntegra del personaje, que busca que te sientas libre y en control, como la guadaña que eres frente a tus enemigos. Y en conclusión, a mí me gusta. La historia de autosacrificio en fin de ayudar a su hermano es conmovedora, y más cuando se presenta la decisión de poder volver a sus hermanos, pero liberándose de esa culpa, Muerte ya no busca redención por el pasado, sino esperanza en el futuro y en los que todavía pueden vivirlo, esperando poder ayudar a su hermano. Eso es todo. Se cuidan. Bye. Bye.